la feria este año, que viajaron editores con una de las editoras, hablábamos de eso, que era como que había que hacer como un Tinder de la feria para que, porque ella decía, esta editora decía que había ilustradores que no se daban cuenta, como que sentía que no miraban el portfolio, el perfil de la editorial antes de presentar sus trabajos. Que para mí es algo muy difícil darte cuenta a veces si encajas o no encajas en una editorial. Pero a veces es bastante evidente que hay algunos estilos que no van con determinadas editoriales. ¿Hay algún momento en el que un dibujo queda terminado? No. Nunca, ¿no? No, es cuando hay que dárselo al que te lo pidió o mandarlo a algún lado o lo que sea, una fecha. Tiene que haber una fecha, si no, no se termina nunca. ¿La fecha de cierre es el momento de terminarlo? Sí. Y aún así, después de que entregaste, ¿te quedás mordiendo y diciendo, ay, pero podría haber cambiado tal o cual cosa? Sí, siempre. Por lo menos ahora siempre me pasa eso. ¿Y es por como qué que uno no siente que está cerrado? ¿Por qué te fluyen ideas? no sé, es como que siempre estoy como viendo, como buscando la manera de simplificar un poco de la manera que lo había resuelto anteriormente. No sé, siempre me quedo como pensando cómo lo podría haber hecho más fácil o más sintético o más directo y nunca me alcanza el tiempo. A ver, pero ¿cómo sería un dibujo más fácil? No sé. A ver, yo no sé dibujar, pero dibujar un ser humano como un fosforito, ¿eso sería un dibujo fácil? No, Simple. no sé. Creo que me parece que tiene que ver un poco con la búsqueda personal mía, que es como que quiero tratar de dibujar más como me sale y no buscarle tanto la vuelta de cómo tendría que verse. Eso. Lo que pasa es que me gusta mucho investigar en técnicas y entonces a veces me pierdo entre lo que quiero que exprese la ilustración que estoy haciendo y que quede bien hecha técnicamente, bien resuelta. Entonces ahí es como que se genera como una conversación entre esas dos cosas y ta. Te hablan los dos bichitos, uno de cada lado. Sí. Y bueno, lleva un tiempo que dialoguen bien esas dos cosas. Puede ser que dijiste alguna vez algo así como que un dibujo o una ilustración te tiene que mover la cabeza, las emociones y la panza. Sí. ¿Y por qué la panza? ¿Qué conectaría la panza? Como que eso, como que venga, como que salga de adentro sin necesidad de pensar demasiado. Como que tienen que estar esas tres cosas al unísono trabajando. Y no tanto como la cabeza, eso de que te decía de la técnica, entonces que esta forma de dibujarlo encaje bien para esta ilustración y este gesto, sino como que fluya todo con más de una. ¿Y eso cambia según el tema sobre el cual estás dibujando? Pues vos, por ejemplo, has hecho ilustraciones vinculadas al mundo de la moda, si no tengo mal entendido, y otras al mundo de la literatura infantil, por citar dos mundos, ¿no? Eso se tiene que dar, esta alineación de astros se tiene que dar independientemente de cuál sea el destinatario del trabajo. Yo creo que sí, no sé si lo logro. En la parte de dibujo vinculado a la moda, estuvo como más en los inicios de cuando yo estaba viendo ahí todavía a ver ¿Por dónde voy? Por dónde voy, porque yo estudié diseño textil. Y estudié diseño textil después de haber estudiado un poco de bellas artes, buscando un camino, a ver el camino que quería seguir como laboral. Y bueno, hice toda la carrera de diseño textil porque me parecía que hacer bellas artes no tenía como de qué iba a trabajar. Esa era como mi inquietud en ese momento. Y que ahora como creo que tendría que haber hecho bellas artes, pero tampoco me arrepiento porque las cosas que se dan como se tienen que dar para mí. ¿Y qué hacían en tu casa? ¿Qué hacen tus viejos o qué hacían? Porque en realidad muchas veces sería como un cuestionamiento de padres, o lo era hasta hace unos años. ¿Cómo te vas a estudiar artes? ¿De qué? O sea, de algo tenés que comer, no te pongas a hacer eso que es un hobby, un juego, ¿no? ¿Cómo era el diálogo? Bueno, che, miren que me voy a meter a hacer bellas artes, ¿te bancaron la toma de una? Sí, siempre, en ese sentido nunca tuve problemas porque yo era muy estudiosa y siempre fui responsable, entonces era como
lo que decidiera como Te que me bancaban. seguía en la cabeza. Y, lo que sí me pasaba era como que a veces no entendía lo que estaba estudiando. O sea, aparecía en el centro de diseño, que es donde estudié diseño textil, te hacen hacer como trabajos y entregas medias raras para estimular la creatividad que no tienen como una finalidad práctica. Entonces a veces era la pregunta era ¿qué estás haciendo? Por ejemplo, ¿con qué te pasó? ¿Qué tuviste que hacer? No sé, me acuerdo que había una vez que teníamos que llevar una tipografía, o sea, nos daban una letra, por ejemplo, a mí me tocó la J en, no sé, no me acuerdo, en Arial, ponele. Ujú. Arial es uno de los Un- formatos de letra que yo sí, conozco de Word, ahí por va, ejemplo, ¿no? perfecto. Y teníamos que llevar ese dibujo de letra a la tercera dimensión. Entonces teníamos que darle, que desde un punto de vista se viera la letra, pero si te ponías a girar en torno a ese objeto, formaran otra cosa. Wow. Entonces tuve que hacer en mi casa toda una cosa de cartón gigante, como así de este tamaño. Yo tenía un cuarto chiquitito Tuviste que y pedir la mesa del comedor para no, armarlo. no, me tenía que poner ahí porque ya había roto algún mueble que otro y ya ahí me tenía medio Pero, en ¿cómo? capilla. ¿Pero rompiste Cor- muebles estudiando? y sí, cortando con trincheta en cualquier lado y ya ahí ya se enojaban un poco conmigo. Que ahí ya no era tan lindo que No, te metieras por ese rubro sí. de las artes. ¿Y cuándo empieza a ser una cuestión de decir, bueno, pero esto en realidad me puede dar un ingreso? ¿Cómo te empezás a dar cuenta que en realidad eh, podías presentarte, por ejemplo, a concursos, a fondos, a tratar de generar algo que decís, bueno, además de estar haciendo algo que me gusta y estar estudiándolo, esto me puede llenar la panza de vez en cuando? Em, Desde cuando terminé el centro de diseño me puse a laburar en una oficina, en una trading, que es lo que más lo que se estila en diseño textil, es de lo que hay más trabajo, además de... ¿Qué es una trading, perdón? Es una oficina que se encarga de producir prendas en China y para determinadas marcas que les encargan. O sea, casi todas las prendas que tenemos están hechas en China, en la India, en Bangladesh. Ujú. Y lo que hacen estas empresas es desde determinados países, ciudades, atienden marcas que les hacen encargos y lo que hacen es el seguimiento de producción en los países lejanos. ¿Y ahí podías aplicar algo de dibujo para el diseño de la tela o eso o no? Dibujo técnico, dibujo Ujú. técnico de prendas, Bueno, y ahí empezaste a darte cuenta que, que no me gustaba. que no te gustaba estar ahí. No. Y fue como, lo que sí tuve la suerte en ese trabajo que tuve de trabajar con amigas muy cercanas que también teníamos la misma inquietud de esto no nos gusta tanto, no sé qué. Estábamos siempre como entre ficha técnica y ficha técnica conversando de nuestras inquietudes laburé un tiempo en cosas más artísticas con una de estas amigas que se llama Lucrecia y hacíamos vestuarios de carnaval y ahí tenía como que sentía que por ese lado salía algo de lo que yo quería que saliera Ujú. ¿Y de cómo mis es hacer un manos. vestuario de carnaval? ¿Cómo es el proceso? Eh, no sé si te lo puedo contar porque fue hace mucho tiempo y no lo hice mucho. Hicimos un par de vestuarios para Carnaval de las Promesas, Ah, para niños todavía. para niños, sí. Y para mí esa experiencia estuvo increíble. Fue como ver que lo que diseñábamos estaba arriba en el escenario y todo eso estuvo muy emocionante. Y nos juntábamos, éramos unas guritas, nos juntábamos a dibujar y empezábamos a tirar ideas y después veíamos qué presupuesto teníamos, se lo mostrábamos al equipo y el equipo por lo general nos daba para adelante con las ideas y nos poníamos a laburar. ¿Y cuándo empezaron las ilustraciones a ser algo rentado? Em, en ese trabajo, En el trading. en la trading, también tenía otra amiga que siempre me decía que yo podía, que si quería yo podía vivir del dibujo. Y Que la el mirabas dibujo, como si estuviera loca. sí, no sé, le decía, bueno, pero no sé cómo, no sé qué y tal. Y ella se presentó a un concurso de diseño, de diseño de moda, y me pidió que le hiciera las ilustraciones. Y, y le hice los dibujos y hicimos como un intercambio no sé, no me acuerdo qué intercambiamos, pero fue como una forma de trabajar dibujando algo para alguien Ujú. en ese momento. Y justo ahí también fue que yo había empezado porque me pasó que en ese momento de inquietud así vocacional,
estaba en mi casa, en la casa de mi padre, mirando la tele y apareció un programa en el que estaba Walter Tournier. Ajá. Y vi cómo laburaba y todo lo que hacía. Yo decía, yo quiero hacer eso. Eso es lo que. Es como que tiene todo lo que a mí me gusta hacer, cosas manuales y paciencia y la finalidad que tenía, que era contar historias. Que ahí fue cuando me empezó a tirar más eso de contar algo. Walter Tournier, el animador, que lo pueden recordar por Tonky, Sí. bueno, se emitía acá en este canal, pero también por Los Tatitos, Sí. o por una experiencia que tuviste, trabajar con él, creo que es la primera película de animación uruguaya, que es Anina, ¿no? No, ese es Alfredo Soderdi. Ese es Alfredo Soderdi, Sí. perdón, con Walter, ¿cuál fue? La otra que también Rob- trabajó el Tunda. hizo una película, yo no trabajé en esa película, no me acuerdo exacto el nombre, creo que era Robinson Crusoe, Sí, ahí va. Y en esa él trabajó con Tunda. Vos trabajaste con Alfredo en Anina. con Alfredo Enanina. O sea, la historia primero viene Walter Tournier y después viene Alfredo. Walter Tournier como tu formador y Sí. Alfredo como el tipo que te dice vine a trabajar conmigo. Sí. Y con Walter llegué a trabajar un poquito, pero después me pasó eso que me pasa siempre, que es, bueno, esto es lo que quiero hacer, pero después me doy cuenta en la práctica que no, y ahí voy cambiando. Bueno, con Walter me pasó eso. Yo vi lo que hacía él en la tele y tal, lo busqué, lo contacté, que quería estudiar lo que hacía él y tal. Él en ese momento no estaba dando talleres. Y en un momento, no sé, al año, por ejemplo, creo que abrió para dar talleres de animación y ahí fue que fui a estudiar con él y estudié, hice un taller de un semestre y bueno, al otro año puso a hacer esta serie Tonky y me llamó para animar. Y estuve animando un tiempo ahí, que estuvo bueno, pero fue mega estresante para mí porque es otra cosa. Animar stop motion creo que es una de las cosas más difíciles que hay para hacer en animación. O sea que tenés un camino de búsqueda que es como el del dibujo, no lo terminas nunca. No. Es como, me gusta ir y probar a hacer las cosas y ver cómo quedan y tratar de que queden lo mejor posible. No sé, por ahora viene siendo como así. Y bueno, luego de decir, bueno, esto no me deja tan contenta, me da más dolor de espalda que alegría. Apareció mágicamente que estaban buscando gente que... yo en ese interín también iba como dibujando por mi cuenta cosas. También dibujaba para la mía y hacía cosas y me iba como... Creo que había empezado a ir a una escuela de dibujo que había encontrado por ahí que era media de cómic y estaba como por ese lado como canalizando mi necesidad de aprender a dibujar. De mejorar en el dibujo, mejor dicho. Y en ese interín apareció que estaba Alfredo Sorit del equipo Palermo buscando gente para poder terminar la película, pero ya la habían empezado a producir. Y bueno, les escribí, yo dije, yo voy a escribir acá. Y les mandé, tenía un Flickr, me acuerdo, que subía dibujos. Y me llamaron y tuvimos una entrevista y era para empezar a dibujar, para ser de asistente de arte, o sea, tenía que hacer bases de llenar vectores con texturas y cosas muy sencillas que para mí en ese momento eran todo el aprendizaje. Fue donde aprendí a usar los programas que uso ahora, informáticos, porque dibujo mucho digital también. Y estuvo increíble la experiencia, además de trabajar en algo que realmente me encantaba, el producto final en lo que estaba metiendo horas de trabajo y todos los compañeros que tuve ahí son todos ilustradores amigos ahora de los que aprendo todo el tiempo cosas. ¿Tomás café con ellos? Sí. ¿Tomamos uno? Tengo una intriga que no tiene nada que ver con todo lo que hemos hablado hasta ahora. ¿Por qué son más ricas las aceitunas con carozo que las sin carozo? Me dijeron que te gustan más con carozo. Sí, porque me parece que como que quedan como lavadas las sin carozo, que se llenan como de agua salada y pierden ahí como la esencia. ¿Y a un dibujo le puede pasar eso, que pierda la esencia porque se cargue de ornamentos, por ejemplo? Sí. Estoy pensando en aquello que hablamos hace un ratito de que el dibujo te tenía que mover la panza, Sí. ¿no? Un buen dibujo sería como una aceituna con carozo. Sí, podría ser. Otra intriga que tengo es que el dibujo, a ver, como uno lo conoce cuando hace esas poquitas cosas que hace uno en la formación tradicional de escuela y de secundaria, es una cosa plana que está en una hoja. Sí.
Vos recién hablabas de stop motion, hablabas de una película, hablabas de animaciones. ¿Cómo es que el dibujo empieza a tener movimiento? ¿Cuán distinto es? El dibujo, Vos diseñás, por ejemplo, un personaje y sí. que después de golpe empiece a tomar vida, se mueva. ¿Es el mismo proceso, te genera las mismas emociones o el pienso que tiene que tener atrás es muy diferente? En el dibujo me parece que esa cosa de que empieza a tomar vida se cobra cuando el personaje tiene una historia atrás para contar. O sea, Ujú. o tiene una emoción, creo que está ahí esa vida del personaje. Bien, y en el plano, ¿qué genera? ¿Qué te da el dibujo ese? Serían 2D. Sí. Co- em, O sea, tiene posibilidades expresivas, son muy diferentes. Puedes decir mucho más. Yo sin saber pienso, ah, un dibujo animado me parece que genera muchas más posibilidades de decir claro. que algo que quedó fijo ahí en una hoja y que es inamovible. Me parece que en la animación está como que está más, la emoción está como más clara, lo que sale más El creador. del creador, y en el dibujo está la emoción que uno le quiere dar y después todo lo que se genere a la hora de leerlo. Ujú. Me parece que el movimiento ese que decís, como que, si estoy entendiendo, sale más de la lectura que tenga cada persona. Hablando de emociones que generan tener los dibujos delante, tuviste 2 años consecutivos ya en la Feria de Bolonia, donde se reúne una cantidad de animadores y de ilustradores y de dibujantes de todo el mundo. Sí. Pero me intriga saber cómo es que de repente entre 3.000 personas que aplican para poder ir, a uno le digan, ¿sabes que tus trabajos están tan buenos como para que estés seleccionada y que vengas? ¿Cómo le pega eso al ego o a la emoción? Y está bueno, sí. Está bueno, no sé, en mi caso, cómo se fue dando para mí, que tuvo que ver con eso, con haber estado ahí el año anterior y que fue lo que más me emocionó, lo que más me llevó de la feria, fue ver esa muestra y esas ilustraciones, esas obras tan plásticas que generalmente están en la selección, como que me quedaron como zumbando en la cabeza, y cuando volví del viaje y me puse a trabajar, siento que como que, no sé, Volvés con ideas. no sé si es que volví con ideas o qué, pero que con esa necesidad de, como de que el trabajo tuviera como esa paciencia y materia, y como que tuviera como más, o sea, que me sentara a dibujar hasta que realmente me conformara, sin importar esto, lo de la fecha de entrega que te Ujú. contaba al principio. Y, ¿Cómo? y que después de tener ese proceso que para mí empezó después de haber visto la muestra, y que es terminar en estar, o sea, que me haya tocado estar ahí, en ese lugar que tanto me había impactado, fue como todo bueno. ¿Cómo festejaste? ¿Con aceitunas con carozo? No me acuerdo cómo festejé, no sé, no sé. ¿Cómo es una feria de esas? ¿Qué hace uno? ¿Va a buscar, lleva su carpeta bajo el brazo, intenta buscar una editorial que quiera comprar los trabajos? eh, ¿Vas a conocer y si cuadra conocer a alguien que le pueda interesar es otra cosa? ¿Vas y te quedas sentada esperando, acá está lo mío para mostrar, vengan y les muestro? Eh, en el caso, o sea, cómo nos hemos movido nosotros, porque el año pasado empezamos como a ir más en grupo, ilustradores, a la feria, y entonces como que nos pasamos piques, y medio que tenemos como unas dinámicas medio similares para encarar la feria. No sé cómo lo hacen todos los ilustradores, deben haber millones de formas de encarar, pero lo que hacemos es pedir entrevistas a editoriales que creamos que tienen como que nos interesan. Nos pueden contestar o no nos pueden contestar nunca. Y algunas editoriales te contestan, y vas a la entrevista y le mostrás el trabajo. Eh, Después también pueden darse cosas espontáneas a la feria, porque está la gente ahí como dentro, no es que está todo como a esta hora hay una entrevista, sino que hay momentos libres en los que la gente circula y te encontrás con alguien. Después
si hay personas que conocen más gente dentro de la feria, entonces capaz que alguien te puede presentar a otra persona y hablas con esa persona y justo le mostrás el trabajo. Es como una cosa ahí social, entre social Bueno, y de y aprendizaje artística. también, por lo que Sí. decís, ¿no? La primera vez que fuiste, volviste con una motivación extra y capaz que habiendo descubierto alguna técnica o alguna idea que te parecía que podía aplicar en lo que vos Mm. hacías, también hay un costado ahí de aprender. Sí, sí, sí. Sí, mismo que te puede pasar que a mí en mi caso, no sé, un día este año le mostré el proyecto en el que estoy avanzando a un amigo ilustrador que hace libros también y me miró todo, se sentó y miró todo el proyecto y me hizo una devolución así de lo que le parecía, de qué cosas podía mejorar y todas esas cosas son súper enriquecedoras y es como una instancia en la que, porque lleva mucho tiempo sentarte a mirar el trabajo de otro ilustrador que está en proceso y hacer una devolución de cómo qué te parece, cómo mejorarlo. Porque es mirar pensando, Sí, ¿no? sí, sí. Es mirar buscando qué decir y por dónde Mm, ayudar a que el otro potencie lo suyo. sí, Hay algo generoso en eso también. sí. Sí, es generoso y es como una cosa como, yo siento que yo no me siento capacitada para hacer eso mucho en el trabajo de otras personas, pero siento que los que lo hacen tienen como que les nace esa necesidad como que lo ven tan claro de cómo podría mejorarse que te lo comparten, no sé, es como que les sale de adentro. ¿Y cómo es por el otro lado? Yo vengo acá con mi carpetita de dibujo, yo estoy muy conforme con lo que dibujé. Sí, Y vos me haces una devolución que de repente me puede doler un poco, porque me estás diciendo, esto que hiciste no está del todo bien. Si te pasa algo así, ¿cómo se lleva también? y nada, es como, no sé, es como cuando alguien no te cae bien, no te cae bien y punto. Es la palabra que usan muchas editoriales es le mostrás un trabajo y dicen don't fit, como no encaja. Ahí. Está, ¿hay onda o no hay onda? Listo. Es Es como, así. es como un Tinder entonces la Sí, feria de sí, Bolonia. hablábamos en la feria este año que viajaron editores con una de las editoras, hablábamos de eso, que era como que había que hacer como un Tinder de la feria porque ella decía, esta editora decía que había ilustradores que no se daban cuenta, como que sentía que no miraban el portfolio, el perfil de la editorial antes de presentar sus trabajos. Que para mí es algo muy difícil darte cuenta a veces si encajas o no encajas en una editorial. Pero a veces es bastante evidente que hay algunos estilos que no van con determinadas editoriales. Em, Me colgué con algo que me dijeron sobre vos, que sos tímida, ¿no? Y pensaba que si el dibujo puede haber sido en algún momento de tu vida una especie de refugio también, Sí, ¿no? Como un lugar donde decir y donde crear un mundo. sí, sí, no sé si de crear un mundo, hace un tiempo revisando, ordenando papeles en casa, tengo algunos dibujos guardados de cuando era chica y tengo de mi hermana también. Y, y me parece que los dibujos de mi hermana me parecen mucho más lindos. Y porque eran como más auténticos, como que tenía como salidas más locas así mi hermana. Y yo era como que agarraba y me ponía a copiar dibujos de juegos, de figuritas, de cosas, como que hacía todo para hacerlo bien. Ujú. Y era como, para mí era como mi refugio donde yo me sentía que lo que hacía lo hacía bien. Porque yo era como la más torpe y mi hermana era la deportista, la no sé qué, yo era como la menos habilidosa físicamente, entonces ese era mi mundo de dominio, entonces me iba a lo seguro. ¿Y ella qué hace ahora, la que dibujaba mejor que vos cuando... Profesora de educación física. Ah, o sea que en el deporte le siguió yendo Sí. bien. ¿Y te pide que le ilustre cosas? No, no, pero tiene en su casa, a 2x3 le regalo dibujos y tiene toda su casa como parece un museo mío. Tiene todo dibujos míos. Y Y, ahora de su novio porque pinta también. ¿Ah, sí? Sí. No me digas que lo conoció a través tuyo también. No, no. Bien. Muchas gracias por la charla. Gracias por venir a contar un mundo de colores. Bueno, gracias a vos.